falta de profesionalismo, absoluta pérdida de sentido ético y la recurrencia al miedo como forma de control y autoengaño. La alarma por las muertes violentas se ha vuelto parte del lenguaje común. La cotidianidad de los cadáveres indica que vivir en Ciudad Juárez en sí mismo convierte a cualquiera en un ser vulnerable. En esta ciudad fronteriza es factor de riesgo trabajar en la maquiladora y ser mujer joven, ser niño o adolescente y vivir en un barrio pobre con fácil acceso a las armas, ser periodista, ser estudiante, ser profesor universitario, ser médico, ser gay, transitar por la ciudad, estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada y aún en la calma del resguardo domiciliario, vivir con el temor a ser invadido por hombres armados, que esa es nuestra categoría, que sin orden de cateo disponen de los saberes. Todas estas situaciones de riesgo implican una concepción del uso de los espacios en los que puede analizarse el Estado que guarda los derechos ciudadanos, la economía del goce y las políticas de terror, como tres factores que intersectan para ofrecernos una visión devastadora de la ciudad. En la introducción a Citizens of Fear, Susana Rocker sugiere que una forma de enfrentar el miedo ante la violencia social es considerar la ciudad como si fuera un texto, con personajes, omisiones, diálogos, espacios. Se trata, dice Rocker, de un texto escrito por los propios habitantes, aunque ellos lo hagan inconscientemente. Vista como un texto narrativo, podemos concebir Ciudad Juárez como un escenario de actos letales, cuya significación se puede articular en términos de discurso políticos y reacciones ciudadanas observables en las conductas cotidianas. Con respecto a la violencia fronteriza, solo se ha dicho lo que encuentra sentido en los discursos políticos, periodísticos, académicos y artísticos, y se mantiene en segundo plano el reacomodo de la población a las circunstancias de terror, sus modos de evasión y su uso o reuso en el sentido defectuoso de los espacios y su alteración de los hábitos en general. Así como muchas de las posiciones políticas inscritas en los diversos discursos sociales están atravesadas por el criterio de género, el contexto cotidiano al que hacemos referencia se puede considerar como una reformulación del sistema sexogenérico en el plano de las prácticas. Los cuerpos mismos crean y recrean sus goces en relación con la situación omnipresente de violencia, la restricción de los espacios públicos y el creciente vaciamiento del espacio urbano. Proponemos relacionar el uso de los espacios urbanos en Ciudad Juárez con la violencia de género, donde el forcejeo entre las políticas públicas y las tácticas de adaptación o escamoteo de la población ante dichas políticas juegan un papel determinante en la percepción y la proliferación de los eventos violentos. Nos interesa destacar la normatividad del uso de los espacios más que como factor de contención y de crecimiento de la violencia como su detonador, implicando siempre en la definición de esta violencia al sistema sexogenérico. En la visión activista dominante, las víctimas por excelencia de la violencia en Ciudad Juárez son las mujeres obreras de las maquiladoras. Esta selección de víctimas nos impide reconocer que otros eventos de violencia también conllevan una significación de género. Esto es, todos los feminicidios y homicidios, por ser expresión de una lucha de poder o una práctica de dominación, son interpretables como una política del sistema patriarcal. Las mujeres jóvenes obreras son víctimas de este sistema perpetrador de violencia, tanto como lo son las trabajadoras sexuales, los transgéneros y los homosexuales, y también los mismos víctimas de las ejecuciones del narco, porque también aquí se implica un problema de violencia originado en el patriarcado. Los hombres son también víctimas del patriarcado. No proponemos que se anulen las distinciones entre estas formas de victimización, sino que se comprendan todas ellas como diversas manifestaciones de un sistema de violencia.
El campo es vasto y de una mayor complejidad de la que se puede abarcar en este trabajo, así que nos enfocaremos en una interpretación del deterioro del espacio del goce como un indicador de la situación de los derechos ciudadanos frente a la toma de posesión del espacio público y privado por los diversos grupos armados. Hemos hecho observación en algunos centros de entretenimiento nocturno de los que aún sobreviven a la desaparición acelerada de este tipo de lugares. Digamos que con esta clausura de restaurantes, bares y lugares de bailes se cierra un ciclo en la historia de Ciudad Juárez como emporio de la vida nocturna desde el inicio del siglo XX, cuando muchos civiles y militares norteamericanos acudían a Ciudad Juárez debido a la prohibición del alcohol, lo cual beneficia enormemente al sector gubernamental debido a la recaudación de impuestos. Cancelar el espacio público también es reducir el ingreso público también. Es pues fundamental describir este proceso de cancelación de espacios como un proceso de extinción de prácticas sociales y económicas a las que es central el factor del goce. Aplicamos entonces nuestra lectura a una ciudad en proceso de vaciamiento de la ciudadanía, donde se han desmantelado a la vez actividades económicas, hábitos culturales y actividades de esparcimiento en nombre de un estado de excepción, donde, a decir del visitador estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, se han suspendido garantías constitucionales sin pasar por los procedimientos dispuestos en la Constitución para hacerlo. Desde los llamados a la población a no salir en la noche porque a esa hora no anda por la calle la gente decente, lo cual fue una de las primeras reacciones de la oficialidad conservadora ante el problema de los feminicidios, hasta la proliferación de hombres armados en la ciudad desde 2003 hasta el presente, se ha observado una drástica disminución de los espacios nocturnos dedicados a esta industria del entretenimiento. Para este momento, el estudio etnográfico de Jorge Valderas sobre la noche y las mujeres obreras y las diversas crónicas y narrativas literarias e históricas que se refieren a legendarios casinos, cabarets, centros nocturnos y salones de baile parecen haber perdido vigencia. Como los casos de Tijuana y La Habana, Ciudad Juárez se cuenta entre las ciudades de placer en la época de la prohibición del alcohol y los años de esplendor de la posguerra. Escenario de películas de gángsters y lenones pachucos, en el imaginario de esta ciudad fronteriza confluyen el peligro y la sensualidad. La cancelación de los espacios de entretenimiento y la limitación de la libre circulación incluyen una serie de acciones con que se esgrimen las relaciones de poder en la frontera. Las acciones oficiales incluyen cierre de centros nocturnos, toques de queda para menores, sitios incendiados, acoso sexual y moral a trabajadoras y trabajadores sexuales, desregulación de la prostitución, incumplimiento de las investigaciones de crímenes y la aplicación de las leyes judiciales, falta de programas sociales de prevención de violencia y acciones militares que violan los derechos ciudadanos y contribuyen al estado de terror. Las acciones del crimen organizado que afectan a la ciudadanía incluyen la irrupción de hombres armados en la vía pública y los sitios de reunión, la exhibición de cadáveres que contribuye a un estado de alarma permanente, secuestro, robo de automóviles, extorsiones a propietarios de bares y restaurantes que terminan con el incendio de estos sitios. Hay un caso de obstrucción de la libre circulación y el establecimiento de un campo de concentración bajo el control de una de las familias poderosas de esta ciudad. Son grupos armados. Entonces, los que han tomado el control de los espacios públicos e incluso han irrumpido en el privado, reduciendo las garantías de vida y seguridad de la ciudadanía. Hay tres formas en las cuales los centros de entretenimiento nocturno han ido desapareciendo en esta ciudad. La clausura por parte de representantes del gobierno municipal, estatal y federal, los incendios que se han suscitado como represalia del crimen organizado a propietarios de estos negocios y quiebras debido a la creciente reducción del turismo en esta ciudad y el miedo generalizado de la población a asistir a sitios públicos.